autores, bienvenidos a otro lunes de tips para ser un buen abogado. El día de hoy vamos a tener una maravillosa entrevista acerca de la negociación. Espero que la disfruten. Bueno, doctores, el día de hoy les traigo entrevista a otro maravilloso profesional. Él es internacionalista, ha sido profesor universitario, es asesor protocolar y es uno de mis más grandes amigos. Así que el día de hoy me complace presentarles en esta entrevista a mi amigo, el señor Nicolás Peña. ¿Qué tal, Nico? Gracias por lo de señor, Génesis. Me encanta, me encanta estar en la Abogado Rosa. Qué maravilla. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por querer compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que evidentemente nos conviene mucho a nosotros los abogados, que es acerca de la negociación. Sobre todo en estos tiempos en que la negociación juega un papel crucial, creo que es importante que sepamos manejarla bastante bien. Y bueno, tú eres un experto en eso, así que Bueno, quería gracias. preguntarte, quería preguntarte, bueno, de negociación todo el mundo habla, pero a veces solemos hablar de cosas y no saber exactamente de qué se tratan. Así que me gustaría que nos iluminaras acerca de qué es exactamente la negociación y en qué consiste. Bueno, fíjate, de hecho sí, o sea, muchas veces en la vida ocurre que manejamos una materia diariamente, pero a la hora de conceptualizarla como que no la conocemos. Y al conocer las cosas se nos hace más fácil aplicarlo. Entonces, para entrar un poco en concepto, la negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas, que por lo general busca resolver un conflicto o llegar a los intereses de uno de los interlocutores. Esto es importante, vuelvo a resaltar recalcitrantemente, la negociación supone un proceso de diálogo que se basa en una serie de herramientas y estas herramientas a su vez, con la experiencia del diálogo y la comunicación, se van desarrollando una cantidad de técnicas que los interlocutores, ya en este caso los negociadores, van elevando para conseguir sus objetivos, el objetivo esperado. Y lo importante de esto es entender que la negociación es algo que utilizamos día a día. Cuando pedimos un taxi y negociamos un poco la rebaja del precio, cuando vamos a comprar una camisa, estamos negociando. Pero hay distintos niveles de negociación y la más alta, tal vez la que se ve día a día en las noticias, puede ser la negociación entre los estados. Y en el maravilloso concepto que nos acabas de dar, logré entender también que la negociación también va de niveles. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esos niveles que nos comentas que lleva la negociación? Sí, muchas veces nos podemos confundir en que la negociación se da en los más altos niveles, ¿no? A lo mejor cuando vemos a jefes de Estado llegando a grandes acuerdos que evidentemente nos afectan a todos, para bien o para mal. Pero es importante recordar que la negociación está presente en todos los aspectos de la comunicación de nuestra vida. Entonces, yo lo definiría con mucha humildad en tres niveles. El nivel más bajo, que vendría siendo el día a día, la negociación común, vulgar, que es, como te había dicho hace, en la pregunta anterior, a lo mejor cuando compramos una camisa. Muy personal. Está la negociación intermedia, que yo diría que forma parte de colectivos o de empresas, grupos, que tratan de llegar a un acuerdo. Y la negociación de más alto nivel, que supone un acuerdo entre grandes empresas, grandes organizaciones o entre los estados. Esto, conceptualmente hablando, es algo muy simple, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que hay varios niveles y mientras más alto sea el nivel de lo que se esté negociando y la problemática que se quiera solucionar, más afecta a los niveles más bajos. Ok, Nico, maravilloso todo esto que nos comentas. Ahora quisiera que nos hablaras un poco. ¿Hay algunas técnicas que podamos utilizar a la hora de querer hacer una negociación? Muchísimas. Esto es una ciencia en sí. Para empezar, yo le recomendaría a todo el mundo que estudiara un poco de PNL. El PNL es la programación neurolingüística. Yo no soy un experto, pero te puedo conceptualizar que esto nos busca comprender, analizar y aplicar de forma correcta las herramientas del lenguaje. El lenguaje, como tú bien sabes, puede ser un lenguaje corporal, verbal y un largo etcétera. Entonces,
Cuando nosotros comprendemos qué transmitimos y qué transmite el otro, ya tenemos la primera herramienta. Y yo diría tal vez la más importante para poder lograr las mejores técnicas. Veamos esto como un equipo de fútbol. El jugador tiene su uniforme, tiene sus zapatos, tiene la pelota, y estas son las herramientas que él tiene para poder jugar, ¿ok? Es para identificarse con sus compañeros, ¿ok? Ya la técnica es qué hace él con esto, qué hace él con la pelota, cómo ubica mejor a sus compañeros, si sus zapatos están acorde a su pie, se siente cómodo con él. Pasa lo mismo con la programación neurolingüística. Es una herramienta, desde mi punto de vista, y perdona la inmodestia, fundamental para poder lograr una buena negociación. Entonces ahí tenemos la primera herramienta. Hay muchísimas, o sea, hay negociadores tan grandes y tan improbables en la historia que han logrado cosas que para lo mejor en estos momentos sería divertido leerlos o sería muy fácil, pero en su momento fueron increíbles. Podemos hablar de grandes negociadores como Winston Churchill, o sea, que se reunió con Stalin y no lo soportaba. Y podemos hablar de grandes políticos como Chamberlain, también británico, que se reunió con los nazis y creyó que había logrado lo más grande y al final no lo logró. Pero no me quiero meter en camisa 11 varas. Lo que te quiero decir con esto es que yo les aconsejo siempre estudiar un poco de PNL. Les recomiendo siempre tener observación, escucha. Es muy importante saber escuchar y saber observar. Esto es algo hasta bíblico. Los grandes sabios de la historia, en literatura o en la historia de lo que ha sido el recorrido de la humanidad, siempre han sido grandes, han tenido grandes herramientas y una de ellas ha sido la escucha y la observación. Yo recuerdo a un profesor universitario, el querido Yahvé Álvarez, maestro y mentor, que él siempre me decía, cuando tú llegues a un sitio, pasa el escáner y antes de hablar, vuélvelo a pasar. Entonces, aquí tenemos varias técnicas, programación neurolingüística, la observación, la escucha. Yo me atrevería a escalar un poco más. Identifica siempre, la información es poder. La desinformación y la mala información implica una probabilidad alta de derrota. Para todo en la vida. Entonces, yo también utilizaría la herramienta. Todo esto formarán tus técnicas como negociador. Yo recomiendo como herramienta siempre dominar la información. ¿A dónde voy a ir? Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que vas a una panadería y te atienden todos enflusados, de smoking. A lo mejor sería simpático, pero es extraño. O que vayas a un mecánico y que también te reciba con un delantal. Wow, ok, a lo mejor sería simpático. Es increíble cómo nos genera más confianza ir a un taller mecánico y que el mecánico esté todo sucio y lleno de grasa. Pero claro, porque eso implica que él está trabajando lo que tú necesitas que se trabaje en ese momento. Entonces, si tú vas a ir a una negociación de alto nivel, no vayas en sandalias. ¿Ok? Entonces, al tú conocer la información del sitio donde vas, puedes prepararte incluso físicamente para el lugar al que vas. Y por cierto, ya que hablamos del PNL, que el PNL significa conocer, comprender, analizar y aplicar en el mejor sentido los aspectos del lenguaje, como vestimos, ahorita estamos en cuarentena, ¿no? Por eso no estoy enflusado. Pero como vestimos, es algo muy importante porque es lo que transmitimos y ahí generamos confianza. Nico, sabes que investigando un poquito acerca del tema de la negociación, llegué a escuchar acerca de la teoría de los juegos, pero la verdad no me quedó muy claro de qué tiene que ver y me encantaría que pues aquí pudieras compartir con todos de qué se trata. Bueno, me encanta que me preguntes sobre esto, porque la teoría de los juegos es algo que todo el que tiene que ver con la negociación conoce, debe conocer, y te voy a explicar brevemente primero de dónde viene. La teoría de los juegos, de una forma muy simpática, es algo matemático y científico. Tú sabes que la matemática es la prima facie de todas las carreras, ¿ok? Entonces, la teoría de los juegos, que la usan o la usaban muchos los economistas, ahí tendría que confirmar con un invitado que tuviste hace unos días,
la usan o la usaban mucho los economistas, pretende interpretar todos los cambios generados, índices económicos, todo lo que tiene que ver con el juego de subidas, de bajadas, de interpretaciones y de lecturas de temas económicos y estadísticos. No soy un experto en el tema específicamente de eso, pero es simpático cómo todo esto tiene que ver con observación, análisis y con estrategia. Cuando hablamos de negociación, hablamos de estrategia. Entonces, en la Guerra Fría, alrededor de la Guerra Fría, ¿no? Y en todo lo que supuso la Guerra Fría, que todos sabemos que no fue un conflicto frontal, fue un conflicto frío, se desarrolló esto desde el punto de vista militar. Porque los militares tienen su ciencia, tienen su estrategia, tienen sus formas de comunicación. Y la teoría de los juegos funcionó para darle esto aplicación a la hora de lo que es un conflicto frío. Luego de la Guerra Fría, esto fue escalando hasta llegar a otras disciplinas. ¿Por qué es importante lo del conflicto frío? Porque el conflicto frío implica obligatoriamente una problemática que requiere un tira y afloja, un ceder y un agarrar. Lo que implica, juro, un proceso de negociación que pudiera ser un juego muy tramposo. Entonces, al escalar a otras disciplinas, llegó la teoría de los juegos a la negociación. ¿Qué son la teoría de los juegos? Simple y llanamente una serie de técnicas que se aplican de acuerdo a la situación que se requiera y la problemática que devienen de la estrategia, la lectura y de otras técnicas de otras disciplinas. Ahí podríamos destacar las más conocidas, que son la negociación suma cero y la negociación suma variable. Son las más conocidas. La negociación suma cero supone un proceso, yo lo llamaría alegremente, a lo mejor me pueden perdonar mis colegas, yo lo llamaría alegremente un proceso alquímico. O sea, dar para recibir en una medida igual. O un principio de reciprocidad a la hora de negociar. O sea, yo no espero en una negociación suma cero buena voluntad. Yo espero un juego bastante simpático y bastante crudo, en el que se busca ganar inclusive, cuidado, inclusive para ganar pudiera suponer la pérdida de lado y lado. Es un juego crudo. Hay muchos otros. Y voy a hablar ahora de la negociación suma variable, que pudiera implicar a lo mejor un ganar-ganar sin ninguna otra intención, sin ningún subterfugio, sin ningún sentido de aplastar al oponente. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de cuando yo voy a comprar una camisa. Si yo voy a comprar una camisa y me la ofrecen a $30, yo a lo mejor le puedo decir al dependiente, oye, pero déjamela en 28, ¿no? Para hablar en dólares, porque nuestro público es internacional. Um, este, yo le puedo decir, oye, déjamela en 28. Y a lo mejor nuestro interlocutor puede pensar, mira, a lo mejor anda corto de dinero, yo quiero que me compren la camisa, a mí me costó $10 fabricarla, hacerla, traerla, dar un largo, etcétera. Los dos ganamos. Ahora, yo a lo mejor ahí no puedo plantear una negociación suma cero, porque yo le puedo decir a él, yo tengo $15 encima, si no, no te la compro. No me la compres, ya vendrá otro que me la compre. Esto es un ejemplo bastante alegre, ¿no? Pero lo que te quiero dejar claro es que en la negociación suma variable, por lo general, hay cierta conciliación, hay cierto nivel de buena voluntad, me atrevería a decir. Y así hay varias técnicas que vienen y se dan de las teorías de los juegos. Hay juegos hasta de sombras, ¿no? O sea, en donde se plantean situaciones crudísimas, ¿no? De negociaciones de alto nivel. O sea, imagínate lo que tiene que hacer un negociador de la Interpol o de la DEA o una persona que está negociando con un gobierno 100% autoritario. Hay que aplicar técnicas y herramientas bastante fuertes. Pero la teoría de los juegos, como te digo, es algo que no existe desde hace poco, viene de grandes técnicas y herramientas matemáticas y estadísticas y que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a otras disciplinas. Tengo entendido que existe para todas las disciplinas.
lo cual no me sorprende porque si tiene que ver con la negociación, tiene que ver con la comunicación y la comunicación es para todo, para todo. A ver, Nico, y según estas técnicas que me comentas que son bastante importantes y que también me comentas que dependiendo de las circunstancias que hay que utilizarlas, entonces, nada, mi pregunta es, ¿qué técnica de negociación o qué técnicas, según tu criterio, son las mejores para poder negociar bajo situaciones bastante delicadas que implican muchas emociones o sentimientos pues bastante fuertes? Es complicado dar una sola técnica o un par de técnicas porque hablamos de casos específicos. Quiero puntualizar un ejemplo. Si a lo mejor tenemos un divorcio, ¿ok? A ver, la percepción que a veces tienen los otros profesionales o las personas de los abogados es que siempre están en temas penales muy fuertes o a lo mejor en temas civiles muy fuertes y se van al litigio. Pero la verdad es que el abogado muchas veces lo que busca es conciliar, llegar a un acuerdo. Entonces imaginemos cuando hay un divorcio en el que las partes, bueno, están un poco resentidas. ¿No? Esto es un Ujú, ejercicio, pero hay niños de por medio. Yo te ujú. aseguro, bueno, hay un tema ético, ¿no? Yo te aseguro que cualquiera de los dos abogados o el juez verá siempre la solución en el mejor interés de los menores. Entonces, cuando tú tienes eso, esa situación de por medio, que son personas que dependen de ambos padres, que no se pueden defender por sí mismos y un largo etcétera, por lo general, y yo he visto esto en compañeros académicos, amigos que tengo que son abogados, buscan una reunión para lograr un acuerdo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo una suerte de negociación suma variable, ¿no? Ahí estamos viendo una negociación elástica. Oye, mira, vamos a tratar de llegar a un acuerdo en el mejor interés de los niños, vamos a tratar de que pasen los fines de semana con el papá o con la mamá, vamos a dividir los bienes sin pelear, vamos a tratar de no alargar más esta situación, porque en negociación los tiempos son sumamente importantes, cuidado. O sea, cuando hablamos de algo que tiene que ver con los estados, si las cosas no, esto lo sabemos bien los venezolanos, cuando se llegan a grandes mesas de diálogo y no se logra una solución pronta, raro, hay algo por debajo. Entonces, los tiempos son importantes. Entonces, a ver, lo que te quiero decir con esto es que todo dependerá de la situación en la que se encuentre el letrado y el caso que tenga que llevar. Pero en este tipo de casos yo siempre recomiendo una negociación elástica, una negociación suma variable, en el mejor interés de los menores o en el mejor interés del débil. Cuando ya la cuestión, perdona, yo no soy abogado, cuando ya la cuestión se eleva de nivel en casos donde a lo mejor no hay menores o no hay ancianos o no hay personas, a lo mejor tiene que ver con algo de bienes o con un crimen, un asesino, un violador, igualito se busca llegar a un acuerdo. Porque yo he estado en mesas en donde se le dice al delincuente, oye, lo mejor es que cooperes para llegar a un acuerdo para que tu sentencia o lo que tú vayas a cumplir sea menor y en este caso poder, digamos, beneficiarte en favor de la justicia. Entonces, siempre hay métodos para negociar a llegar a los mejores acuerdos. Entonces, parece mentira la percepción que tenemos de los abogados que son un poco peleones, ¿no? Perdonarás tú. Pero a veces es mentira, a veces es lo que transmitimos en nuestro PNL. Pero no, ellos se encargan de llegar a acuerdos muchas de las veces. Más peleones somos los internacionalistas. Este, quisiera hacer una recomendación de algunos libros, ¿no? O sea, a ver, unos 3 o 4 libros para que las personas que vean esto puedan acceder a mayor información. El primero de todos es el Manual de Buenas Costumbres de Manuel Antonio Carreño. Eh, como individuos, vivimos en sociedad. Y cuando hablamos de negociación, la opinión del otro cuenta. O sea, a mí no me importa lo que digan los demás, yo soy como soy, en negociación no existe, ¿ok? Es la otra cara de la moneda. Entonces, yo recomendaría el manual de buenas costumbres porque a lo mejor no está tan adaptado a nuestros tiempos, las cosas cambian,
pero obedece, educa y te hace entender sobre ciertas convencionalidades sociales que a veces son importantes tenerlas en cuenta para una mesa de negociación o diálogo. Tal cosa como cómo presentarse, cómo vestir, cómo dar la mano, cuáles son las buenas costumbres y un largo etcétera. Ese es el primero, ¿no? Para conocer un poco sobre, digamos, eh, cómo debemos comportarnos o cómo pudieran otros pensar que debiéramos comportarnos. Eso fortalece la confianza, que es otra cosa fundamental en negociación. El segundo libro que me atrevería a recomendar es Sí, de acuerdo, de Roger Fisher. Yo he estudiado con este libro, aquí resalto a mi querido profesor Vicente Márquez, y es un libro, la palabra clave con este libro es didáctico. O sea, te ayuda a entender ciertas cosas y a procesar cuáles son los mejores caminos para la negociación, a lo mejor la psicología ambiental, a lo mejor ciertas herramientas, ciertas técnicas. Lo recomiendo porque la palabra clave de este libro es didáctico. El otro que es con diferencia mi favorito, pero a muchos no les gusta, pero estamos hablando de negociación, es Las 28 leyes del poder de Robert Greene. Muchas veces cuando negociamos, no negociamos en igualdad de condiciones. Muchas veces cuando negociamos, negociamos desde abajo. O sea, cuando estamos hablando con un jefe, el que tiene el poder es el jefe. Cuando estamos hablando con alguien que tiene armas nucleares, el que tiene el poder es el que tiene las armas nucleares. Esto no implica que yo me voy a dejar someter, pero sí implica que yo tengo que entender cuáles son mis herramientas, mi posición y el sentido de la oportunidad, cuándo y cómo hacer las cosas. Y las 28 leyes del poder te brinda, desde mi punto de vista, muchas herramientas para entender lo que es el buen sentido de la oportunidad en favor del ejercicio del poder. Cuando hablamos de negociación, hablamos de estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos del uso del poder. Estos son los 3 libros que me atrevería a recomendar. Hay varios más, o sea, pero bueno, por ahora me atrevería a decir que esos 3 están A bien. ver, Nico, y volviendo un poquito al tema de las técnicas en cuanto a situaciones delicadas. Si bien es cierto que de por sí, por ley, el interés superior del niño es lo que tiene que prevalecer sobre todas las circunstancias, de igual manera vemos muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, hay mamás que están renuentes a que los hijos vean a sus papás y por más de que pues se quiere tratar de transar con ellas, es complicado, o ni siquiera tiene que ser con las mamás. Bueno, en el siglo en donde estamos también puede ser viceversa, papás que son los que viven con los niños y no quieren que los niños tengan contacto con la mamá, etcétera, etcétera. Evidentemente hay procesos para lograr que esto al final sea equilibrado, ¿no? Que al final el papá pueda verlos. Pero es bien conocido que es súper importante, o mejor dicho, que es mucho mejor llegar a un acuerdo antes que irse a juicio, ¿no? Al final los juicios, bueno, son largos, son tediosos, Son inclusive costosos. son costosos, exactamente, e inclusive también como que victimizan a los integrantes en muchas ocasiones porque es pasar por todo ese proceso y es una pelea, la verdad, ¿no? Entonces mi pregunta es, ante una situación como esta, en que quizás una de las dos personas está renuente a ceder, ¿qué estrategia de negociación podríamos utilizar, inclusive tomando en cuenta quizás los pros y los contras de esta persona y estudiando a esta persona que nos pueda ayudar a hacerla ceder? Según tu experiencia, ¿qué podríamos hacer? Recomendaría 2 caminos. El primer camino siempre es lo más elástico. A lo mejor una reunión en la que podamos hablar entre abogados, entre profesionales, entre personas que compartimos estudios y apelar a que esa otra persona tenga ética y decirle, oye, nosotros estamos trabajando por esto. Nuestro trabajo es el trabajo sucio, esto lo digo con respeto. Nacen nadando los tiburones, pero acuérdate que hay niños de por medio, vamos a tratar de llegar al mejor acuerdo. Como tú eres el que representa a tu representado, valga la redundancia,
por favor trata de, en el mejor beneficio de los niños, llegar a un acuerdo con él para que asimismo pueda llegar a un acuerdo con mi representado. Yo creo que ese sería el mejor camino, o sea, hablar entre profesionales. Es como que pongas, vamos a ver, es como que estemos en una guerra. A lo mejor si se sientan a hablar dos políticos, la conversación puede salir un poco mal. ¿Por qué? O sea, el escenario es que ya estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque los políticos no cultivan mucho la verdad, cultivan mucho el ego, están sus intereses partidistas de las personas a lo mejor que lo financian. Entonces, claro, eh, eh, esto lo digo de una forma alegre, pero a lo mejor puede no salir tan bien. Ahora, yo te aseguro, por muy nacionalistas que sean, que si tú sientas hablar a los dos ministros de la defensa o a los dos generales en cuestión, ellos van a querer llegar a un acuerdo, porque son sus hombres los que están muriendo, ¿ok? Son ellos los que están dando la cara. Entonces, piensa que ustedes son esos generales de esa guerra. Lleguen a un acuerdo porque si no las bajas van a ser muchas y van a terminar perdiendo los dos. Ese es el primer camino. Y el segundo camino, o sea, aquí no te brindo una estrategia como tal conceptualizada, pero sí es un consejo que les daría. Y el segundo camino, que bueno, para mí es el último, francamente, aunque no te puedo decir que no lo he aplicado, y es esquinar a tu interlocutor. O sea, tratar de llevarlo a un terreno que él cree que domina, esto es difícil, pero en realidad estás dominando tú. Lo esquinas y lo obligas a ver solo un panorama. Y hay muchas formas de hacerlo, pero de acuerdo al caso. O sea, a lo mejor en el caso este de los niños, tú pudieras decirle, oye, mira, tú sabes que mi representado tiene más dinero que el tuyo. Si no llegamos a un acuerdo, yo voy a usar todo el peso y todos los recursos de mi representado para llevar esto hasta las últimas consecuencias si no llegamos a un acuerdo. Pública. ¿Cuánto no se da eso entre futbolistas, personas? Una poder de la figura pública de mi representado para llegar a esto hasta las últimas consecuencias. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Tú estás esquinando a tu rival, lo estás llevando a un nivel en el que él va a tener que decidir si enfrentarte o llegar a un acuerdo. Y la verdad, hay que tratar de vencer el ego. Si tú quieres tratar de ganar, entre esos los recursos, los emolumentos que a ti te van a beneficiar por ser el abogado de esta persona, lo mejor es que tú llegues a un acuerdo. O sea, a mí no me gustaría enfrentarme a una persona que tiene 10 millones de seguidores. O sea, pudiera ser hasta peligroso. ¿Me explico? Entonces, estas son las dos recomendaciones que yo doy en ese caso. Y las dos tienen que ver con un alto y fluido nivel de persuasión. Nico, ¿y qué otra técnica recomendarías para el gremio de los abogados? Que consideres que sería pertinente para nosotros, que nos podría ayudar mucho en el ejercicio de nuestra carrera. No te vayas a molestar conmigo. Porque, Humildad. sí, yo sí la tengo, eso sí. Yo sé que tú Eso sí, yo sí. más bien la recomiendo, más bien a mis colegas. Mira, tú no tienes idea de lo poderosa que es la herramienta de la humildad para poder llegar a acuerdos. Muchas veces el que parece más débil termina golpeando más duro. El silencio es una poderosa herramienta de comunicación. Entonces, yo, a ver, muchas veces veo, claro, yo estoy hablando desde la tribuna, ¿no? Es muy fácil ver los toros desde la cerca. A lo Okay. mejor estar ahí en el mundo de ustedes, el mundo de mi carrera es un mundo un poco más delicado, ¿no? Una mesa llena de flores que por debajo está lleno de zancadillas. Ajá, Pero, sí, pero, señor. sí, o sea, seamos honestos. Pero humildad. O sea, a veces no tienen idea de lo importante y lo poderoso que puede ser hablar bajito. A mí me da mucha risa, porque yo tenía un profesor universitario, abogado, el excelente profesor, que él llegaba pegando gritos. Buenas tardes. Y hacía que cada uno le contestara las buenas tardes. Eso está simpático, ¿no? Pero habla un poco de cómo él se percibe a sí mismo. Ujú. Y
cómo ustedes se perciben a sí mismos. No es ni siquiera una crítica, es una recomendación. A veces el silencio, a veces, como digo, la observación, la escucha, el esperar, ¿no? El disminuir el ego te ayuda muchísimo. E incluso, me atrevería a decir, hacerle entender a la otra persona que tú estás por debajo de él pudiera ayudarte muchas veces a tener objetivos cumplidos y a tener las mejores estrategias para lograr, para lograr los procesos de negociación. Ok, Nico, y de acuerdo a la experiencia que has tenido en el ejercicio de tu carrera, tu ejercicio como profesor universitario, como asesor, quisiera que nos contaras pues acerca de tus vivencias, qué experiencias has tenido que nos pueden dejar también una enseñanza acerca de todo lo que tiene que ver con la negociación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, am, te quiero contar una muy simpática. Para mí sería muy fácil contarte algo que yo haya hecho. Okay. Pero quiero contarte una vez que a mí, como dicen aquí en el Perú, a mí me fregaron. Que yo me quedé esquinado, realmente esquinado. Yo estaba dando clases en un primer semestre, ¿ok? Era en iniciación universitaria. Y es una cátedra en la que yo podía jugar. Podía jugar, daba un poco de negociación, daba un poco de lectura, daba un poco, bueno. A mí siempre me ha gustado hacer, ser diferente a la hora de dar clases, hacer juegos, cualquier cantidad de cosas. Y yo pienso que de alguna manera en lo que es el aprendizaje afectivo, ellos entienden cuál es mi forma de ser como profesor y de enseñar y ellos absorben algo de esto. Yo tuve una alumna que me fregó. Yo había dado unas notas. A mí es difícil reprobarme. No hay mal alumno sin mal maestro desde mi punto de vista. Pero tampoco es tan fácil sacar una nota alta. Y entonces, hubo una alumna que sacó un 19. De estas alumnas que realmente son muy serias y les importa mucho su nota. Ella vio su examen, se sentó. Tranquila. Yo ni idea lo que venía después. Entonces, habían algunas notas de 8, 9, y bueno, o sea, insisto, no hay mal alumno sin mal maestro. O sea, un maestro que le guste reprobar, para mí no es un buen maestro. Es una sensación terrible. Entonces siempre hay que brindar oportunidades. Claro, hay algunos alumnos que son bastante más trabajosos. ¿Por qué digo todo esto? Cuando yo estoy dando, bueno, digamos soluciones, yo les digo, bueno, para que recuperen ese 8 y ese 9 al 10, vamos a ver qué hacemos, ¿no? A lo mejor otro examen, un interrogatorio, algo no será fácil. Y ponía una sonrisa malvada. Bueno, termina la clase, ¿no? Y ella se queda hasta el final. Y se queda, y se queda. Profe. Y se sienta, ¿no? Tranquilita, sin peo, perdón por la grosería. Sin problema. Sin problema. Observando y escuchando todo lo que yo dije. Okay. Que le había dado posibilidades a otros. Y esperó, acuérdate de lo que hablamos en las 28 leyes del poder, el sentido de la oportunidad. Ella sabe que yo tengo el poder. Esperó hasta el final y tranquilita me dijo, profe, yo tengo 19 y yo quiero tener 20. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que se premie la mediocridad al darle 2 puntos o 1 punto al que sacó 8 y 9 y no se premie el esfuerzo que yo saqué 20, que yo saqué 19? Imagínate, pero ¿qué le digo yo? ¿Qué le digo? Yo podría ponerme necio porque yo tengo el poder, pero en honor a la razón, en honor al argumento, yo le puse el 20 sin titubear. Ella además había aprendido porque ella hizo todo como tenía que hacerlo. Yo no lo voy a hacer un escándalo, y a lo mejor no le salía bien, pero ella lo hizo perfecto. Esa va a ser una gran negociadora.
Aparte de que después de eso ya creo que te demostró que merecía el punto que le faltaba, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es que no fue ni siquiera porque, o sea, se lo ganó por el simple argumento y porque tenía razón. Y es más, me enseñó, me educó tanto que yo me puse a pensar, oye, tiene razón. O sea, ¿por qué nosotros a veces premiamos tanto la mediocridad y no tanto el esfuerzo? Esto no Ujú. significa que el alumno que sacó 9 no tenga derecho a hacer una repesca. No, no. Sino que, oye, es verdad. O sea, es verdad. Amigo, quiero darte las gracias de verdad por brindar aquí todos tus conocimientos a todos los que pues tienen el honor de escucharte en este momento, porque la verdad me parece que todas tus palabras son súper valiosas. El lema del abogado Rosa es que el aprendizaje no está completo si no se comparte, y tú eres una persona que definitivamente tienes bastante control de tu aprendizaje porque siempre lo estás compartiendo. Y Muchas conversar gracias. contigo siempre, por eso da mucho gusto. Siempre nuestras conversaciones, bueno, son las más largas del planeta Tierra, pero también las más placenteras. Sí, sí, Entonces te sí. agradezco mucho por eso. Nosotros tenemos un largo idilio con lo que es hablar. Sí, es así. Sí. De verdad que muchas gracias, amigo, por compartir esta entrevista conmigo. Por favor, déjale saber a la gente tus redes sociales para que puedan tener mucho más de tus conocimientos. Mi pin del BlackBerry es, no, mentira. Este, yo uso mucho el Instagram, me Ok, encanta. Nicolás, arroba Nicolás Antonio P. Yo soy Nicolás el Bueno. Y bueno, ahí me pueden conseguir para cualquier cosa. Esto es una red personal, pero bueno, yo soy asesor protocolario, soy asesor empresarial y bueno, en buena hora todo aquel que necesite alguna consulta, aquí tienen a un amigo. excelente. Bueno, doctores, y ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya encantado esta entrevista, así como nosotros que quedamos pues fascinados con esta conversación. Y nos vemos en la próxima, en otro lunes de Tips para ser un buen abogado. Bueno, doctores, espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Si les gustó, recuerden primero compartir, porque el aprendizaje no está completo si no se comparte. Segundo, suscribirse para que les pueda llegar mucho más contenido como este. Y tercero, darle like para poder seguir motivando a otros muchos más maravillosos invitados para que puedan estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Bueno, nos vemos pronto, doctores, en otro lunes de tips para ser un buen abogado. Cuídense mucho.